Señores, les agradecemos la espera y les pedimos disculpas por los inconvenientes. Adelante, ingeniero, usted me va avisando y yo le voy pasando la diapositiva. Bueno, pasemos a coordinación. Ya íbamos en el propósito. Sigamos. Coordinación. Bien, habría que ponerlo como presentación. Ya yo lo estoy viendo como presentación. Bueno. Listo. Entonces, en coordinación decíamos que es necesario arrancar desde la concepción del proyecto, especialmente participando con el arquitecto inicialmente, porque en el caso de edificaciones, especialmente en altura o en complejidad, se requieren una serie de instalaciones fundamentales para llevar estas tuberías. Como vamos a ver adelante, hay que definir por dónde mm, dejamos las tuberías de desagües, cómo las bajamos verticalmente y especialmente cómo manejamos aquellos componentes que tienen relación con drenaje de aguas subsuperficiales o de aguas superficiales especialmente complejas que tengamos en el proyecto. Eh, Siguiente. Bien. Eh, hay unas cosas fundamentales que hay que tener en cuenta siempre que nos pongamos a hacer estos diseños de instalaciones hidráulicas y sanitarias y más concretamente de desagües. Es que tenemos unas normas, en el caso colombiano tenemos la norma ICONTEC y en el caso de otros países, cada país tiene su particularidad. Hay unas condicionantes locales que los dan las entidades de servicio público local. Hay unos condicionantes de carácter, llamémoslo así, salubridad, condiciones especialmente para instalaciones de carácter hospitalario e indispensable conocer la reglamentación ambiental de cada una de nuestras regiones. Sin embargo, sí hay una muy buena literatura internacional relacionada con la normatividad y las recomendaciones de instalaciones hidráulicas y sanitarias en entidades y organizaciones como la American Society of Plumbing Engineers, ASPE, o como la IADMO u otras entidades y organizaciones que tienen, por ejemplo, el International Building Code, el International Plumbing Code, que algunas veces nos han servido de base para nosotros hacer o meditar o pensar o estructurar nuestras normatividades. Los documentos necesarios en instalaciones hidráulicas y sanitarias son arquitectura, que ya lo mencionamos, lo que es la estructura, cómo se configura la estructura, cómo se va a trabajar y cómo se va a construir y qué características tiene la cimentación también, porque tiene influencia sobre algunas labores que tenemos que hacer nosotros, llamémoslo así, bajo el edificio, ¿sí? En cuanto al manejo de las aguas subsuperficiales, lo que es estudio de suelos y características geotécnicas, aquí hay un aspecto importante de tener en cuenta y es que si tenemos arcillas expansivas en algunos tipos de instalaciones, debemos evitar utilizar tuberías y elementos que permitan o que tengan posibilidad de dejar fugar el agua hacia el terreno, porque el cambio de humedad en este tipo de suelos causa generalmente esfuerzos importantes en las estructuras de cimentación
y hay veces daños y destrucción de los edificios mismos. Otro aspecto que es importante en los documentos es que estemos familiarizados con los materiales que vamos a utilizar. Bien. La siguiente. Lo anterior es de carácter general, ¿sí? Y en este momento vamos a hablar de los desagües de aguas residuales. Hay un aspecto importante de tener en cuenta y es que los códigos o el código de plomería en cualquier país, en cualquier región, el código lo que busca es, antes que todo, decirnos enfáticamente que nosotros no podemos hacer instalaciones hidráulicas y sanitarias si no tenemos agua potable. Ese es un requisito válido en todos los códigos. No podemos utilizar agua no potable dentro del edificio, a no ser que lo hagamos debidamente señalizado. Entonces, ese es un aspecto fundamental del código. El otro aspecto fundamental del código es que como nosotros tenemos dentro de las instalaciones agua potable, tenemos que evitar en los desagües que estos desagües se crucen, decimos nosotros, que no hayan conexiones cruzadas con el agua potable y que no haya riesgo de contaminación por el uso del agua potable dentro de la edificación. Esta circunstancia es la que hace que haya unas reglas muy claras de diseño de todos los aparatos sanitarios que se utilicen dentro de la edificación. Una condición fundamental es que todo aparato sanitario debe tener un sifón o debe tener un sello hidráulico que precisamente es el que se ve en la foto, en el caso de un lavaplatos, de un lavamanos, porque es muy evidente la existencia de este sifón. En el caso de los inodoros, pues existen los sifones, pero hay aparatos como las lavadoras, los lavaplatos, ellos no tienen incorporado sifón, luego debemos recibir los desagües en sifón. La normatividad es muy estricta y los fabricantes tienen asociaciones, los fabricantes de aparatos sanitarios tienen asociaciones que promueven los estándares para la fabricación de estos aparatos sanitarios. El otro aspecto fundamental en las instalaciones sanitarias de desagües sanitarios es que el sistema de desagües sanitarios debe funcionar a presión atmosférica. Debajo de la gráfica del sifón vemos la gráfica de una tubería, de un conducto cerrado tipo tubería, y lo que se aprecia allí es la superficie libre, parcialmente llena la tubería, y así es que deben funcionar las tuberías en desagües. Por tanto, el sistema tiene que estar a presión atmosférica. Esto tiene unas implicaciones bien interesantes que las vamos a recalcar adelante en la elaboración de nuestras instalaciones. Hay otro aspecto bien interesante en el tercer punto anterior, es que debemos manejar las aguas residuales conduciéndolas según sus características. Me explico, nosotros tenemos aguas residuales domésticas y, digámoslo así en forma general, tenemos aguas residuales no domésticas. Esta condición hace que si se da dentro de una edificación, debemos tener dos redes independientes de aguas residuales y tomar
una decisión especial con las aguas no domésticas, porque lo que suponen las entidades de servicios públicos es que todos nosotros, el común de nosotros, utilizamos las aguas, el vertimiento que hacemos es de aguas residuales domésticas, o sea, de unas aguas residuales que llevan una contaminación bien familiar y bien conocida por todos nosotros y sabemos qué va a pasar con esas aguas. Pero cuando las aguas son no residuales, sino que son aguas, por ejemplo, en el caso de las cocinas industriales, aguas grasas, o en el caso de las industrias, aguas contaminadas con químicos, o en el caso de procesos de elaboración mm, en ladrilleras y elaboración de materiales con arcilla y con tierra y cosas de estas, aguas altamente contaminadas con sedimentos. Entonces, todas estas aguas que no son residuales deben tener un tratamiento separado y especial que generalmente está enfatizado en, 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 en los estándares de plomería, pero también están enfatizados en las recomendaciones ambientales y en las leyes ambientales. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay una cuestión interesante de tener en cuenta en el manejo de las aguas residuales, especialmente cuando lo hacemos en edificios en altura o más de un piso, pues, o más de 3 pisos. Eh, la forma como en la bajante el agua se desplaza por la gravedad hacia el suelo es formando un anillo alrededor, adhiriéndose a la superficie de la tubería y dejando al centro un, un, un cilindro que generalmente por el roce entre el aire y la superficie del agua es un cilindro que está moviendo aire. Esta circunstancia especial hace que haya elementales normas en las instalaciones de desagües sanitarios, como decirnos, toda tubería vertical debe prolongarse a la atmósfera, debe prolongarse a la cubierta para que quede en contacto con la atmósfera. Repito, toda tubería vertical de desagües debe conectarse a la atmósfera y debe tener contacto con ella. No puede ser tubería sellada como las tuberías a presión. Bien. Otra circunstancia especial que está aquí en el dibujo de la tubería vertical, cuando viene una tubería vertical de desagüe, como ella arrastra a gran velocidad viene el agua adosada a la superficie, cuando llega a las tuberías horizontales o aproximadamente horizontales con alguna pendiente, hay un cambio de régimen que es el que nosotros los ingenieros llamamos entre régimen crítico y régimen subcrítico, perdón, régimen crítico y supercrítico. O sea, el agua que viene por el tubo bajando a una cierta velocidad va a encontrar una condición donde tiene que cambiar de régimen, tiene que cambiar de velocidad y ese cambio de velocidad se realiza generalmente haciendo un resalto hidráulico. Ese resalto hidráulico generalmente llena las tuberías
llena la tubería que va horizontal, llamémosla, y esa condición además hace un fenómeno bien interesante cuando utilizamos jabones, eh, los detergentes normales, esa agitación produce espuma en la tubería y no me lo van a creer, en alguna ocasión por una conexión incorrecta, como vamos a ver adelante, en un edificio me llamaron para solucionar que a la señora del tercer piso y a la señora del segundo piso le estaba saliendo espuma por el baño de servicio y por la zona de lavandería, que era una bajante común. Y salía espuma en cantidades, se llenaba el inodoro de espuma, se llenaban los sifones de espuma, rebosaba la espuma por la entrada de la lavadora, eh, y es debido a este fenómeno, ¿sí? Pero lo que para nosotros, los instaladores, es más grave, llamémoslo así, es que ese llenado por el resalto hidráulico de la tubería horizontal también hace que el movimiento del aire necesario para estar a presión atmosférica dentro del sistema, el movimiento del aire se vea interrumpido a veces, y esa interrupción del movimiento del aire implica mal funcionamiento, tanto en capacidad como en comportamiento por arrastre de estos desagües dentro de las tuberías, que se convierten en colectores, los llamamos nosotros, que son tuberías horizontales, que generalmente la mayoría de los edificios que tienen sótano van colgantes bajo sótano, o si no van enterrados cerca a la cimentación de la edificación. Esa condición, esas dos condiciones, o, u otra condición también existente, es que hace que haya movimiento de aire interno, que haya zonas de baja presión y zonas de alta presión dentro de las instalaciones, y debemos conectar suficientes entradas de aire al sistema para equilibrar que siempre haya presión atmosférica y no se obstruyan y no se dificulte el flujo de las tuberías. Bien, en la próxima, por favor. Siguiente. ¿Quién está? Ah, bueno, gracias. Bien. Este es un esquema vertical en un edificio en altura. Aquí podemos sintetizar lo que estábamos hablando. Tenemos una tubería vertical que para mí nace en el techo. El sentido como miramos la calidad de la instalación, especialmente en un diseño, en obra también, es iniciar desde el techo, porque allí vamos a evidenciar cómo están rematadas las bajantes. Generalmente este es un error para casas de 1, 2 y a veces de 3 pisos, que por desconocimiento no se llevan las bajantes al techo. Y generalmente los desagües empiezan a funcionar deficientemente, y en algunos casos a romperse los sellos hidráulicos por formación de presiones negativas dentro del sistema,
y a generarse malos olores dentro de la instalación. Esa característica de esa tubería que va por el centro y que decimos que es una bajante porque las aguas bajan por gravedad adosada a las paredes, con una característica bien interesante. Sucede que la velocidad con que se desplaza el agua adosada a las paredes en una bajante no es continuamente acelerada. Solamente se acelera más o menos hasta unas velocidades de 7 metros aproximadamente, y generalmente adquiere esa aceleración completa a velocidad terminal que denominamos nosotros, que está generada por la gravedad y por la adhesión de la superficie a las paredes en 3 pisos máximo de altura, 2 y algo, como 7 metros, 7, pongámosle 9 metros. Generalmente ahí ya tenemos completamente determinada con 3 pisos de altura lo que es la máxima capacidad de la bajante. Nunca, nunca un agua residual bajando verticalmente por una tubería adquiere fuerza suficiente para golpear el fondo del tubo y, digámoslo así, alterar el comportamiento del material que está abajo, digámoslo, fisurándolo o destruyéndolo. Por más que tenga 10, 20 pisos, la velocidad de llegada al suelo es la misma que para un edificio de 3, 4 pisos. Entonces no hay que preocuparse por el golpe del agua bajando. Hay que preocuparse más que todo por el peso de esa bajante y cómo tengo que soportarla abajo o en cada uno de sus pisos y dónde debo colocar las dilataciones correspondientes para absorber los comportamientos de dilatación del material. Bien. En altura, generalmente cuando hablamos de más de 2 pisos, inclusive en 2 pisos, es recomendable. Siempre no es suficiente para proteger los sellos hidráulicos de los sifones del sistema, no es suficiente con la prolongación de la bajante a la cubierta. Entonces, aquí vemos una tubería paralela al lado que se empata arriba y vuelve y se empata abajo en una forma característica que habría que tener en cuenta cuando hacemos los planos de instalaciones. Y ese empate, esa tubería, es la que lleva la ventilación o la reventilación a los sistemas de sifones de los aparatos sanitarios que tenemos instalados a nivel de cada uno de los pisos, precisamente para suplir, llamémoslo así, contacto con la atmósfera, para dar contacto de aire con la atmósfera, para que el sistema permanezca a presión atmosférica. Ese sistema lo llamamos reventilación. La prolongación de la bajante a la cubierta lo llamamos simplemente ventilación. Eso es aquí en Colombia y de pronto en Bogotá, como hay siempre lenguajes regionales. Bien, esa condición de la reventilación es muy importante porque cuando nos falla por cantidad la reventilación, digamos, porque no dejamos suficiente tubería para reventilar. O, lo que es peor, no lo hacemos, vamos a tener problemas de mal funcionamiento de los desagües. Por capacidad se limita la capacidad, pero lo que es más incómodo y más problemático
es solucionar malos olores en un edificio que está mal ventilado. Hay una anécdota en China, cuando comenzaron a hacer los edificios altos, hubo una epidemia de una enfermedad que se transmitía por los olores por los olores que se generaban en las heces fecales. Esto enfermó en forma característica a todos los residentes, a la mayoría de los residentes del edificio. Y los chinos investigaron y el problema estaba siendo causado que llegó una persona enferma y empezó a transmitir por, por los malos olores, llamémoslo así, por el escape de olores del sistema de ventilación y de reventilación de las aguas residuales, empezó a transmitir la enfermedad a todos y tuvieron que hacer una investigación bien fuerte, pero de momento, en el arranque, lo que tuvieron que hacer fue aislar y poner en cuarentena a estas personas durante, parece que varios meses, porque no encontraban la explicación. Y finalmente, la explicación es que llegó una persona enferma, transmitió la enfermedad a través de un sistema deficiente de ventilación y reventilación del sistema sanitario. De ahí surgieron algunas inquietudes y hay unos inventos que, que reemplazan en parte unas válvulas de admisión de presión atmosférica, llamémoslo así, de admisión de aire, que reemplaza en parte las válvulas, las ventilaciones y las reventilaciones. Pero no ha sido de mucho uso en nuestro medio y solamente estas válvulas de reventeo sirven para mejorar condiciones cuando tengo pérdida de sellos hidráulicos en algunos sistemas y se pueden instalar fácilmente a posteriori. Sin embargo, los sistemas pueden realizarse suprimiendo las ventilaciones y las reventilaciones y reemplazándolas por estas válvulas. Habría que consultar los detalles del fabricante para mirar la construcción de estos sistemas que se dice a veces que son más económicos, pero vale la pena inquietarnos por el tema. Bien, ahora sí. Hay una característica que la vimos en la... Si quiere, volvemos a la anterior, por favor. Listo. Si miramos el suelo aquí, debajo del piso, cómo está siendo empatado lo que viene por la bajante, que se empata el colector que sale a la calle, y cómo se empatan los desagües propios de ese piso a ese colector que sale a la calle. Esto, pues está aquí pintado, esto sacado de internet, pero me sirve para recalcar que esta práctica no es la práctica más apropiada, porque cualquier taponamiento del colector que sale me va a causar rebosamiento por inundación de las aguas de los pisos superiores aquí en el piso inferior. Entonces, generalmente la recomendación es que este desagüe debe salir libremente a empatarse independientemente del colector que recibe las aguas que vienen por las bajantes de los pisos superiores. Siguiente. ¿Por qué me devolví? Porque aquí es donde se ve el error. Esta pequeña araña, le decimos nosotros a este desagüe,
se empata y va bien, va a la caja de inspección. Pero aquí al lado hay una bajante de 4 pulgadas que se empata a la misma, al mismo colector, y obviamente que si se nos tapona el tramo del tubo que va hacia la caja exterior, pues se va a inundar el piso inferior por las aguas del piso superior. Siguiente. Bien. Un punto interesante que hay que definir oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a meter los tubos? En razón de la demora de la iniciación, se nos está acabando el tiempo. Voy a acelerar. Aquí es muy claro que hay unos pases en viga en el tubo superior. Eso está prohibido en el caso colombiano por la NSR 10. Si lo hacemos, tiene que haber permiso, firma, cédula y todas las condiciones del ingeniero estructural, o si no, en la instalación no debemos hacerlo. La recomendación mejor es descolgar las tuberías y dejarlas por fuera de la estructura. Siguiente. Drenajes de aguas lluvias. Rápidamente, en los drenajes de aguas lluvias hay un aspecto muy importante, y es que las aguas lluvias son altamente aleatorias. Y esa condición siempre hace que todo drenaje, todo techo, ojo con lo que voy a decir, todo techo que vayamos a desaguar debe tener dos drenajes. El drenaje principal, el normal, el que diseñamos, más otro que diseñamos, que lo llamamos el secundario o el de emergencia. Siempre, siempre se va a rebosar se van a rebosar esas aguas lluvias. Bien sea porque los pajaritos se murieron y taponaron la bajante o la captación, o bien sea porque las lluvias se excedieron. Aquí traigo a colación el concepto de las curvas de intensidad, frecuencia, duración, donde hay un concepto muy importante en los desagües de lluvias, es que ninguna curva de intensidad, frecuencia, duración es aplicable como aparece usualmente en los estudios hidrológicos para desaguar techos. ¿Por qué? Porque los desagües de techos tienen un tiempo de concentración muy cortos, y los desagües en general, las lluvias, las IDF, empiezan a hablar de tiempos de 5 minutos. En 5 minutos se llena de agua en un aguacero cualquier techo. Generalmente los techos hay que desaguarlos con tiempos de concentración o con intensidades de intensidad, frecuencia, duración, con tiempos menores de 5 minutos. Si bien hay veces, erróneamente, las normas dicen 5 minutos y 10 años, generalmente la norma gringa dice 5 minutos y 100 años. Precisamente 100 años de probabilidad de ocurrencia. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa en las lluvias? Que la capacidad de la bajante depende de la capacidad, es de la entrada del agua a la bajante. O sea, yo puedo colocar una bajante de 6 pulgadas, y si le pongo una tragante de 4 pulgadas, pues la capacidad no va más allá de la tragante. Y ojo con lo que pasa. Aquí abajo tenemos una tragante que generalmente, si tengo la tragante de 4 pulgadas en nuestro uso y costumbre, es que pongo por dentro, si tengo la bajante de 4 pulgadas, pongo una tragante que tiene que tener menor diámetro. Entonces, generalmente, una bajante de 4 pulgadas le ponemos una tragante de 3, o a una de 6 le ponemos una tragante de 5. Entonces, estamos limitando la capacidad de la
de las aguas, de la bajante, simplemente porque no tiene suficientes bocas. Hay que dejar suficientes bocas para conectarlas a cada bajante. Siguiente. Bien. Aquí vale la pena mencionar un adelanto que es bien interesante y es el sistema convencional de lluvias, que es el que conocemos todos, que es la bajante, va al piso y en el piso recogemos. Hay otro sistema que se llama, que es sifónico, de hecho es sifónico, que evita que la bajante funcione como explicamos que funcionaba la bajante de aguas residuales. Evita que funcione como un anillo y genera, por la forma como capta las aguas, un llenado de la tubería y hace que las tuberías funcionen a presión. Y como utilizan como energía la presión atmosférica, porque en verdad es un desagüe por sifón, ese sistema presurizado tiene la presión atmosférica que tiene eh, cada región. Digamos, en el caso de Bogotá tiene como 7 puntos algo metros. Bien, la siguiente que se devolvió. Listo, adelante. ¿Cuál es la aplicación de los sistemas? El sistema sifónico no se aplica para cualquier techo pequeño, no tiene sentido. Se aplica para grandes techos donde tengo que transportar el agua y no necesito pendiente en las tuberías, porque las tuberías van a funcionar por presión. Mientras que si hago un colector de gran longitud, tengo que darle pendiente y descolgar el tubo. Y a veces arquitectónicamente es imposible. Adelante. Gracias. ¿Preguntas? Chat, no hay. Ingeniero, tenemos unas manitos levantadas también por acá. Sí. Diana, si deseas, Diana, puedes abrir el micrófono y realizar la pregunta al ingeniero, entonces. Yanita, adelante. Buenas tardes. ¿Me Adelante, escuchan? Dianita. ¿Me Sí, escuchan? perfecto, perfecto. Sí, Bueno, Diana, te muy escuchamos. buenas tardes a todos. La pregunta es la siguiente, ingeniero. En muchos diseños de consultoría he visto que las válvulas de admisión de aire que usted nos nombró, las utilizan en la bajante, o sea, no las sacan a la atmósfera, sino las dejan con esa válvula. Y también he visto que algunas que sacan a la atmósfera fuera de la edificación les ponen esa válvula. ¿Qué sabe usted de esto? Si es una buena práctica. Eh, ese sistema de las válvulas de admisión está muy bien estructurado. Hay una norma norteamericana y europea, creo que está como muy similar. Es una práctica que hay que documentarnos también con asesoría o con el fabricante. No es que no haya una norma general, pero sí, lo que se hace es que, voy a poner un ejemplo, tengo un sistema con cinco bajantes que todas se conectan a unos colectores comunes abajo. Entonces, lo que la norma dice en forma general es que una de esas bajantes, mínimo una de esas, debe estar conectada a la atmósfera, o sea, atmosféricamente. Las otras sí pueden tener esas válvulas de admisión. Sí, no sé si te respondí. Es muy importante la pregunta. Si te respondí. Ingeniero, antes de continuar,
Vamos a dar algunos anuncios para proseguir con todas las preguntas porque veo que hay muchas manitos levantadas. Listo. Sí, Agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final de la capacitación. Les recuerdo que el lugar principal para depositar las preguntas directamente es el chat, también por medio de los micrófonos, levantando la mano. Y ya vamos a dar paso a ella. Pero antes queremos anunciarle algunos asuntos muy importantes. El día de mañana, viernes 15 de marzo, damos inicio al curso de modelación hidráulica de sistemas de acueducto y alcantarillado, dirigido por el ingeniero Daniel Rodríguez, al cual aún se pueden inscribir. Adicionalmente, si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Villavicencio, Pereira y Medellín, o vives cerca de estas ciudades, no te puedes perder nuestros seminarios presenciales en el marco de nuestra gira nacional por Colombia. En algunas ciudades tu instructor será el ingeniero Edinson Pérez y en otras el ingeniero Jorge Granados, bastante conocidos para nuestra comunidad, y durante 8 horas les estarán enseñando conceptos hidráulicos y a hacer uso de ayudas computacionales para realizar diseños de protección contra incendio en base a aguas. Nuestros próximos certificaciones NFPA durante este mes de marzo y abril son NFPA 70E, NFPA 101, NFPA 25 y NFPA 1. La buena noticia es que por ser miembro Gold Indean puedes acceder a todas nuestras ofertas de cursos con un 10% de descuento. Si aún no eres, pregúntanos cómo hacerlo. También en el chat vamos a dejarle el link directo para que puedan tener información directa con uno de nuestros asesores. Por último, pero no menos importante, los días 11 y 12 de septiembre tendrá lugar el Congreso Internacional de Protección contra Incendios CIPROCIP 2024 en Ágora, Centro de Convenciones de la ciudad de Bogotá, Colombia. Pueden conocer cómo participar en el chat, vamos a dejarles el link también, es www.ciprocip.com. Los invitamos a conocer todas las capacitaciones que tenemos disponibles en nuestro sitio web, indean.co. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan actualizados sobre nuestros temas y sobre nuestros eventos. Así que también se los haremos llegar por el chat. Les informo que en INDEAM pueden acceder a planes de financiamiento para sus certificaciones. Y en este momento abrimos nuevamente el espacio para las preguntas. Ahora sí proseguimos. Ginny, tienes la mano levantada también. Cuéntanos. Ginny, ¿logras escucharnos? Si deseas y no puedes abrir el micrófono, también podrías dejarnos la pregunta en el chat. No hay ningún problema, podríamos leerla. Sí, muy buenas, ¿cómo está a todos los participantes? Mi nombre es Johnny Delgado, es que escribí mal ahí a la carrera. No te Eh, preocupes. mi, pregun- mi pregunta, el sistema de cubiertas de agua lluvia tipo sifónico, interiormente los tubos alcanzan la presión interna atmosférica o qué tipo o qué valor de presión alcanza esas tuberías internamente, el de las aguas lluvias por efecto sifónico. Generalmente, bien, gracias, Johnny. Es interesante la pregunta. Como es sifónico, ¿sí? Si yo tengo, digamos, en Bogotá una presión de 7.4 metros de columna de agua, puedo usar la norma o el fabricante me recomienda que utilice eh, toda la presión atmosférica dejando 2 metros de reserva. O sea que si tengo 7.5 y dejo 2 metros, las presiones dentro de la tubería sería entonces de 5.5. ¿Sí? Eso te aclara la pregunta. No, la presión nunca puede ser más allá de la presión atmosférica porque no habría sifonamiento, porque el truco está en como en embalsar un poco la captación de tal manera que suprimo la entrada de aire y
lleno el tubo, y una vez lleno el tubo, sobre todo que los tubos al inicio en la tragante son relativamente pequeños, son de 2,5, 2 pulgadas, logro hacer el sifonamiento. No sé si me expliqué. Porque yo te lo digo, en épocas muy joven yo hacía pues mantenimiento a un centro comercial y a hoy, el día de hoy me doy cuenta que tiene ese tipo de bajantes. ¿Qué pasaba? Cuando haya fuertes aguaceros, toda la sección del tubo se llenaba, pero caía hojas y la presión que tenía ese tubo no se las llevaba, entonces había taponamientos. Entonces, ¿hasta qué grado tiene esa presión, capacidad como para llevarse elementos pequeños o así? Porque cada rato era obstrucción, obstrucción, obstrucción. No, sí, tienes razón. No va más allá de la presión atmosférica en el sitio. Inclusive menos, generalmente se conserva, se deja 2 metros, 2 metros de presión de columna de agua de reserva. Eh, sí, El es decir, arrastre de ese material es un tanto difícil. entonces, Sí, obviamente la entrada esa de la boca del techo era de 2 pulgadas, 2,5 pulgadas. La horizontal, para hacer ese descuelgue, la horizontal más o menos, ¿hay alguna normativa que sea 3 metros, 4 metros la horizontal o depende de la geometría de la cubierta? no es tanto de la geometría de la cubierta. Lo que hay inicialmente son unas tragantes especialmente diseñadas por el fabricante, digamos, por quien suministra. Y después, generalmente, debajo hay una caída que es como de 1 metro o algo así, y de un diámetro relativamente pequeño, precisamente buscando llenar ese tubo. Y una vez entra ahí y hace el sifonamiento, sí entra a tuberías de mayor diámetro. Pero la tubería no necesita pendiente debajo de la cubierta. Se puede ir horizontalmente porque se supone que está gastando la energía que sacó de la presión atmosférica. Muchas gracias. Muy amable por resolverme esa inquietud. Muchas Bueno, gracias, ingeniero, y muchas gracias también, Johnny, por la pregunta. Carolina nos pregunta si vamos a hacer llegar la grabación a los correos, si vamos a hacerla llegar. Otra pregunta por acá que tenemos. Un momento, por favor. Emiliano nos pregunta, ¿debería tener reventilación las tuberías verticales de agua lluvias? no son necesarias. Hay una práctica, es interesante la pregunta porque en alguna escuela, por llamarlo así, no sé si en la costa, donde vi mucho esa idea. No, las aguas lluvias no necesitan reventilación. Lo que necesitan es suficientes bocas de captación para que la bajante cumpla su función llenándose hasta donde debe. ¿Sí? No sé si le respondí. Muchas gracias, ingeniero. En caso de que quede con la persona con la duda, puede volvernos a hacer la pregunta o para que sea un poco más claro. Jason Rodríguez también nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta. En algunos casos, la bajante que llevan a cubierta es la bajante de ventilación. ¿Es esto una buena práctica? Sí es práctica reconocida en la norma. Digamos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Inclusive en la 1500, habla de unidades de desagüe máximas para un tubo de 2, de 3 pulgadas para ventilar. Máxima unidades que puedo ventilar con un tubo de 2 pulgadas, y lo pone en función de la longitud de la misma ventilación. Entonces, hay prácticas como el dibujo que vimos en la exposición que
subo la bajante la llevo y saco la reventilación de la ventilación de la bajante. Y la reventilación, si me dan los cálculos para que ese tubo de 4 pulgadas reventile las unidades que tengo abajo, la puedo empatar a la bajante, como estaba en ese dibujo. Pero eso no es siempre práctica válida, porque si mi tubo de reventilación, mi necesidad de reventilación más la ventilación de la bajante no me llena con el tubo que saco de ventilación, debo independientemente sacar la reventilación como saco la ventilación de la bajante. O sea, me salen 2 tubos. No sé si me expliqué. Sergio Lozano nos dice, muchas gracias, ingeniero, qué buena presentación. ¿Nos podrían compartir la presentación en la grabación? Bueno, ya esta pregunta la habíamos respondido arriba. Actualmente estoy buscando una asesoría para el manejo de contingencia en el traslado de una red contra incendio y me gustaría contactar con el ingeniero. Ingeniero, ya nos dirá usted si es posible. Sí, sí es posible. Ahí en la hoja de vida está mi correo. Listo, se lo haremos llegar también por aquí, por este medio, para que las personas puedan anotar. Anderson Cruz dice, buenas tardes. Al inicio de la presentación mencionaba que es importante tener cuidado con los materiales de la tubería. Cuando los suelos contienen arcillas expansivas, ¿existe algún tipo de material diferente al PVC que se pueda usar en estos casos? Gracias. Ya, qué buena pregunta. Sucede, todos los ingenieros civiles especialmente sabemos la peligrosidad que tiene para las edificaciones las arcillas expansivas. Entonces, se trata es que no haya una variación de la humedad, dicen los suelistas. Ahí tiene uno que asesorarse también del suelista. Lo que los materiales que eran tradicionales, como las tuberías en grés y las tuberías en cemento, donde se hacían empates manuales ahí, un poco artesanales, entre campana y espigo, generaban escapes del agua. Entonces, eso alteraba bastante estos suelos. Hoy en día que hay PVC, lo que hay que tener cuidado es de no usar, ojo con lo que les voy a decir, de no utilizar cajas de inspección. Es ahí donde se dan los escapes hoy en día con el PVC. O de pronto dejar un tubo roto, pues eso ya sería otro cuento. Debemos evitar las cajas de inspección. Las cajas de inspección, si vamos a la norma, las podemos evitar con tapones de registro que se pueden hacer fácilmente y son más económicos. Una caja de inspección hoy en día vale como 200.000 pesos o más. Y un tapón de registro, yo creo que le sale bien hecho por menos de la mitad. Entonces, ahí es donde me refiero a los materiales. Generalmente hoy en día con el PVC no hay problema, el problema son las cajas de inspección o el empate del PVC a la caja de inspección. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta por acá. Hola, en recorridos largos, bodegas, por ejemplo, ventilaciones ayudan en sistema gravedad. No sé si era una pregunta o una afirmación. ¿Cómo es? Repite, por favor. Dice, en recorridos largos, bodegas, por ejemplo, ventilaciones ayudan en sistema gravedad. De pronto es una afirmación Sí. por la pregunta anterior. En verdad, en los sistemas de lluvias no hay, no hay reventilaciones porque los sistemas de lluvias teóricamente no tienen sifón. Nosotros ponemos sifones en los sistemas de lluvias cuando tenemos sospechas que el alcantarillado de aguas lluvias
tiene malos olores por conexiones erradas, pero no debería tener. Si yo saco las aguas lluvias a calzada, no necesito. No, las ventilaciones en aguas lluvias no se necesitan y no están contempladas, siquiera se mencionan en las normas. No sé Ok, si eso ingeniero. Sí, yo pensaría también que era una afirmación y usted pues le acaba de complementar en ese aspecto. María Fernanda nos dice, en el caso del lavamanos, ¿debo conectar el tubo de ventilación después del sello de agua? En el sentido de flujo, sí. O sea, si ve el dibujito, un dibujito donde hay un lavamanos, ahí hay una red de ventilación. El dibujo que está después del edificio, ahí hay unas redes de ventilación. Lo que se hace es que se prolonga el tubo por el muro, por encima del lavamanos, y ahí empato la reventilación, porque el sifón está antes. ¿Sí? En el sentido de flujo, sí yo debo empatar la reventilación después del sifón, porque lo que estoy protegiendo es el sifón de la mano. ¿Sí? Ok. Roxana Montes nos dice, ingeniero, en la última NTC 1500 se indica la pendiente mínima de las tuberías según diámetro. Por ejemplo, para 2 pulgadas se indica que debe ser de 2,1%. ¿Esto es obligatorio? Sí, sí, hay que tener cuidado con eso porque sí es obligatorio. Si alguien me hace una inspección a posteriori en una obra y agarra la norma y se pone a mirar el tema, es cierto, es obligatorio, son obligatorios. Generalmente nosotros decimos, no sé si estoy acogido a la norma en este momento, me excusan si no estoy acogido, pero yo tengo unas reglas personales donde pongo mínimo 0,5 para 6 pulgadas, mínimo 1% para 4 pulgadas y mínimo 2% para todo tubo menor de 4. Sin embargo, la norma es más exigente. Hay que tener cuidado con eso nuevamente por el recibo de las zonas comunes que se está dando hoy en los edificios, donde llega un muchacho que se ha leído la norma y lo pone a uno a patinar. Es mejor cumplir la norma. Muchas gracias, ingeniero. Ingrid también nos dice, buenas tardes, ¿es funcional hacer la reventilación a una línea de lavamanos cuando tengo servicio a varias unidades de baño? Ejemplo, institutos educativos o centros comerciales. Aquí hay un tema, este detalle que pues en una hora no es tan, no hay tiempo para hacerlo. Pero toda reventilación debe salir por encima del aparato o en dirección, eh, por encima del sifón que voy a proteger. Por eso en reventilando lavamanos, prolongo el paral del lavamanos y me empato encima. En el caso de esta pregunta, voy a suponer una condición. Digamos, tenemos un baño, tenemos el inodoro y la ducha y el lavamanos en línea. En sentido de flujo está primero el lavamanos, después el inodoro y después la ducha. Digamos que yo lo voy a conectar a un colector. Es válido ventilar por el lavamanos, pero arriba, o sea, subirme por el muro y hacerle el desvío arriba en el techo, a conectar la ventilación. ¿Por qué? Porque es válido.
porque el inodoro es el que me genera más problemas en su funcionamiento, porque el inodoro llena la tubería, me causa una especie de pistón y me exige aire en el sistema o me empuja aire. Y como más abajo, como arriba tengo el lavamanos y más abajo tengo la ducha, él va a tender a alterarme esos dos sifones. Entonces, el hecho de mantenerlo a presión por el lavamanos me ayuda a que no se rompa el sello hidráulico. Entonces, sí es práctico reventilar por los lavamanos. Hay que mirar la configuración de los aparatos, de la conexión de los aparatos sanitarios. Muchas gracias, ingeniero. Jason nos pregunta, nos dice, ingeniero, idea muy interesante y nutritiva la capacitación. ¿Hay algún curso donde podamos profundizar y capacitarnos más en diseños de desagüe? Sí, Jason. Te invitamos a revisar nuestro sitio web, indeam.co, y también el curso, el diplomado internacional, perdón, de diseño de instalaciones de redes. Entonces, si también deseas más información, ahí te vamos a dejar el WhatsApp directo para que uno de nuestros asesores se comunique contigo o tú te comuniques directamente con nosotros. Veo 3 manos levantadas, no sé si tienen preguntas directamente y quieren abrir el micrófono y hacerla o la dejaron sin querer. Yo creo que la dejaron sin querer, ingeniero. Agradecemos nuevamente a usted y también a cada una de las personas que se encuentran en la sala. Gracias por llegar hasta este momento. Gracias por sus preguntas. Feliz noche para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, feliz noche a todos y excusen el inconveniente inicial. Feliz noche. Feliz noche.